el alfarero. Muy bien, vamos a orar. Para que sea Dios enseñándonos su palabra esta noche. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Nos permites enseñar tu palabra a través de este medio. Te pido que la misma lleve bendición a cada persona en el nombre de Jesús. Amen. Hallelujah. Welcome tonight, yes. I studied the Bible tonight. La parte 4 de la Trinidad a la luz de la Biblia. Estamos mirando su tema bajo el título de Jesucristo, parte 29 sería este. La Biblia está impregnada de textos que por sí solos muestran la Trinidad. En Efesios capítulo 2, el verso 18, dice: porque por medio de él, Juan 1, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, 2, al Padre, 3. Por medio de él, Juan, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo espíritu, 2, al Padre, 3. Yes, 3 person. Aleluya. Por medio de él, los versos que se anteponen nos identifican de quién habla. En el capítulo 2, en ese mismo libro de Efesios, verso 1 dice: y él, aquí está de nuevo él, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Viene hablando de Cristo. En el verso 20 dice, del capítulo 1 dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Viene hablando de Cristo, ¿no? Entonces, en todo el capítulo de 2 de Efesios, escuche esto: cuando habla de la obra redentora, señala a Jesucristo. En el verso 5, estoy centrado en el capítulo 2. En el verso 5 al 7 dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, entre paréntesis, para resaltar. El verso 6, y juntamente con él, de nuevo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. De nuevo. Verso 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mire usted, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Verso 12 al 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo de nuevo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. De nuevo. Verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, Cristo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, etcétera, etcétera. Y aquí, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y el verso 16 dice: y mediante la cruz
reconciliar con Dios. Cuando habla mediante la cruz, está señalando al Redentor, que es Jesucristo. Reconciliar con Dios. ¿Ve? Y ya tenemos en el verso 20, también edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí tenemos. Entonces, cuando habla de redención, de acercamiento, de reconciliación, entonces señala a Cristo. Y cuando nos quiere mostrar de parte de quién viene esa obra de redención, nos señala al Padre. En el capítulo 2 estoy, en el verso 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dios. Versículo 5. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él. Y dice, por gracia sois salvos. Cuando dice, nos dio vida juntamente con Él. Precisamente, ¿quién nos dio vida? Dios. ¿Juntamente con quién? Con Cristo. Es lo que hizo la redención, lo que hizo Cristo. Pero estamos hablando de el gestor de esa obra redentora, ¿no? En el verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y el verso 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Ve? Entonces está haciendo separación de personas. Cristo como redentor, como reconciliador, y Dios como el gestor de la obra redentora, señalando aquel que es el que envió a Cristo a pagar el precio. Entonces hay diferencia de personas. Y así viene hasta el verso 18, que es donde nos presenta y ratifica la Trinidad, porque por medio de Él, Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y aquí ya señala directamente al Padre. ¿Ve? Y la ratifica y la confirma en el verso 21 y 22, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Claro, está muy claro. No hay peor ciego que el que no quiere ver, dice un dicho por ahí. En Apocalipsis capítulo 1, el versículo 4 y 5, dice la palabra, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y el que era y el que ha de venir. Señala uno. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Los 7 espíritus está señalando la plenitud del Espíritu Santo. 2.
y de Jesucristo, 3, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Directamente señala personas y su diferente labor. Aquí no hay que hacer fuerza, tampoco necesitamos espiritualizar el texto para entender que hay una Trinidad. La experiencia de Jacob en aquel combate que sostuvo cuerpo a cuerpo con Dios, Jacob vio al Señor, cara a cara en una teofanía bajo la apariencia de un ángel y habló con él. Pero lo que no dice un escritor lo agrega otro y arroja más luz sobre un pasaje. En Oseas capítulo 12, el versículo 4, sobre ese pasaje que estamos hablando de Jacob. Mire lo que dice. Oseas 12, 4. Venció al ángel, está hablando de Jacob, y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló y allí habló con nosotros. Ese plural, nosotros, sugiere otra vez la pluralidad de personas divinas en la Trinidad, aunque él peleó con un ángel, con una persona. Pero aquí Oseas nos abre más la mente referente a ese pasaje allá. El Antiguo Testamento prepara la revelación trinitaria. Las teofanías es una. ¿Qué son las teofanías? Son apariciones divinas o manifestaciones sensibles de Dios en forma humana u otros medios. Y en Génesis capítulo 18, que nos vamos a quedar allí un momento y tal vez se nos lleve el tiempo acá. Mire, Génesis capítulo 18, verso 1 y 2. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Escuche. ¿Qué dice el primer texto? El primer texto, Jehová se le apareció. Y luego dice, ¿qué ve Abraham? Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, plural los, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, plural, y se postró en tierra. Ve. Entonces, el primer texto nos dice que habló Jehová, y luego en el verso 2 nos dice que 3 varones se le aparecen. Y es tremendo cómo el texto se desarrolla en los labios del mismo Abraham. En el verso 3 dice, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Lo llama Señor, no señores. Entiende que hay un solo Dios. Recuerde que estaba en tierra de Canaán, tierra de ídolos, donde habían muchos dioses. Hablamos de unidad total. No creemos en 3 dioses o tampoco tenemos 3 dioses como pretenden hacerlo creer los herejes unitarios. No. Abraham cree y ve un solo Dios, pero 3 personas están con él. Lo llama Señor, pero 3 personas están con él. Entonces el verso 3 dice Señor, y luego el verso 4, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, vuestros.
En el verso 5, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Y ellos dijeron. Verso 8. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. ¿Ve usted? Verso 8. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ¿quién? De ellos. Recuerde, aunque lo llamó Señor. Uno. Ya lo dije por qué. Y lo puso delante de ellos y se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Ellos con ellos comieron. Verso 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y respondió, aquí está en la tienda. Dijeron. No era que los 3 hablaban al mismo tiempo. La total unidad de los 3 está en el pensamiento de Dios. Y es así como piensan, hablan. Nos lo muestra el verso 10. Entonces Jehová, escúchalo, Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Etcétera, etcétera, etcétera. Me interesa esta parte. Entonces Jehová dijo, uno habla con el patriarca. ¿Y qué le dice? De cierto, volveré a ti. Mire usted, ¿ve cómo Dios habla con Abraham? No dice el verso 10, entonces dijo, aquí el verso 10, retrocedo al verso 10, de cierto volveré a ti, volveré. ¿Qué le parece? Uno habla con el patriarca. No dice volveremos, sino volveré. Esto no es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona. Es yo, Dios, volveré a ti. ¿Y dónde nos lo aclara? En el verso 13. Me estaba adelantando un poquito, pero voy paso a paso. En el verso 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham. Aquí en el verso 13 nos dilucida la situación. Jehová. O sea, hay uno que habla con él. Esto nos metería en un tema muy bueno, que son los nombres de Dios. El nombre de una persona, lugar o cosa es aquello por lo cual es conocido. Los nombres de Dios son aquellos mediante los cuales Él es conocido, que denotan su carácter. Así Dios es conocido a su pueblo. Por ejemplo, en el Salmo 54, 1 dice, oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Y en el Salmo 9, el verso 10, dice la palabra, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Los nombres personales de Dios son Elohim, Jehová y Adonai. Y estos describen el carácter de Dios y de sus acciones hacia la humanidad para distinguir entre el santo y el pecador. Él es el santo, nosotros los pecadores. ¿Ven? Lo vamos a dejar hasta ahí en cuanto a los nombres de Dios, porque con la ayuda del Señor para la otra semana, miércoles,
tocaré el tema de Jehová. Regreso al capítulo 18 de Génesis. En todo el episodio se registran los 3 varones. Después de comer, 2 de ellos se dirigen a Sodoma y otro se queda hablando con Abraham. ¿Dónde está eso? En el verso 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Esto es una pluralidad total, los varones con ellos. ¿Ve? Iba con ellos. Estamos hablando de una persona llamada Abraham que está con 3 varones. ¿Ve? Del verso 17 en adelante dice, y Jehová, mire usted esto, dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Quién está hablando? Dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Esto no es unitarismo, señores, no es sabelianismo. No, es Elohim hablando. En los nombres de Dios veremos Elohim. Es aquí donde 2 siguen hacia Sodoma y uno se queda para darle oportunidad al patriarca que interceda. Verso 22. Dice, verso 22, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Y en el verso 33 dice, y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Entonces, 2 siguen hacia Sodoma y 1 se quedó hablando con Abraham. Y los otros 2 llegan a Sodoma y Lot da testimonio de quiénes son. Capítulo 19, dentro del capítulo 19, verso 1 al 3. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Los 2 ángeles, ¿ve? 2 varones habían seguido. Recuerde que Abraham estaba conversando con 3. Yes. 2 siguen a Sodoma y 1 se queda hablando con Abraham. Y entonces llegan a Sodoma. Y aquí el capítulo 19 nos da fe. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolo Lot se levantó a recibirlos y se inclinó al suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y le hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Hay 2 cosas acá importantes.
que refutan la teoría unitaria que Dios estaba con ángeles, a pesar de que diga ángeles. En el verso 1 dice ángeles, ¿ya? Y se inclinó, primero, en el verso 1, y llegaron pues los ángeles, aunque diga ángeles, y llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y dice, y viéndolos se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, se inclinó hacia el suelo. Los personajes no refutaron esto. De por sí ellos lo hacen. Lo vemos en las revelaciones a Juan. En el Apocalipsis capítulo 22, verso 8, encontramos cuando Juan recibe todas las revelaciones de los últimos tiempos. Mire lo que pasa acá. Apocalipsis 22, 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que los hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Worship God. Worship God. Worship God. Adora a Dios. Cuando Lot se postra aquí, en el capítulo 19, ellos no refutan, reciben esa humillación. O sea, reciben que Lot se humille a ellos, se baje, se incline a ellos. ¿Por qué? Y luego dice el verso 2, y dijo, ahora mis señores. Lo otro es que los llama mis señores. ¿Ve? Debemos recordar que hablamos de una teofanía y Dios se manifiesta como quiere. En el capítulo 15 de Génesis se manifestó en medio del fuego. Se aparece Abraham en medio del fuego. No podemos meter a Dios en un frasco. ¿Eh? Y en textos siguientes retoma la palabra. Estoy en el capítulo 19. Uy, se me está acabando el tiempo. Verso 5. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Los varones, los que vine hablando en el capítulo 18, que se encontraron con Abraham. Que vinieron aquí esta noche, sácalos para conocerlos, le dicen esos perversos. Verso 8. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, porque vinieron a la sombra de mi tejado. Verso 10. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Verso 16. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué le parece? O sea, Lot mismo está dando testimonio. ¿Y quiénes son? Y terminando la historia, Lot habla más personal con ellos, y me refiero a que más cerca, como con más confianza. En el verso 19 dice, aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá, ¿no es ella pequeña y salvaré mi vida? Mire, ¿qué le parece? Job ya habla como con más, Lot habla como con más confianza con ellos. ¿Y cuál es ellos le dicen vuestro siervo? No somos siervos de los ángeles,
Mis hermanos, no nos dejemos engañar por el herético unitarismo, sabelianismo, jesuselismo, si le puede decir así, Jesús solos. No nos dejemos engañar. Él dice, vuestro siervo, y no somos siervos de los ángeles. Luego dice, han engrandecido su misericordia. De Dios es la misericordia, no de los ángeles. Y luego la respuesta de ellos es más diciente. Verso 21. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Verso 22. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Verso 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores. Verso 29. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción. ¿Ve usted? En el momento de ejecutar el juicio es señalado Dios. Es que realmente no hay que romperse la cabeza para tratar de identificar quién es. Es una belleza. Es una belleza. Así que, lástima, se me acabó el tiempo. Hasta aquí este tema que me apasiona en este momento para estudiarlo, para enseñarlo. Abramos los ojos, que esta secta herética está corriendo por las redes sociales y tenemos que también afirmarnos en la verdad. Padre, gracias. En tu nombre maravilloso, enseñado tu palabra, llévala a los corazones. Amén. Muy bien, God bless you. Deus abençoe todos vocês. I see you the next week on day Wednesday. Yes. Welcome. God bless you. Dios le bendiga. Hasta una nueva oportunidad. Y saludo especial a la familia Guerra Tavares. Hermana Marley. También mi hermana Marta ahí. Dios la bendiga. Dime chula. Buenas noches.